Bendecido es el Todopoderoso en esta hora, engrandecido en gran manera, porque Él es digno de la honra, la gloria, la alabanza, la magnificencia, el poderío y la grandeza. En esta hora, en el nombre del Todopoderoso, estamos acá reunidos de parte del Señor para traer en continuidad otra enseñanza acerca del profeta Daniel. Estamos con la enseñanza número 5 y voy a entrar de parte del Señor en una introducción al tema el sueño de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, verso 29 al 35, me voy a permitir dar lectura a la Sagrada Escritura. Daniel capítulo 2, verso 29 al 35. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí ha sido revelado este misterio no por sabiduría, que en mí haya más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendiese los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una grande imagen, esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. Glorioso es el Todopoderoso. Y Jeremías 25, 7 al 9 dice: Empero no me habéis oído, dice el Señor, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto así ha dicho el Señor de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré yo, y tomaré todos los linajes del Aquilón, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y traerélos contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por silbo y en soledades perpetuas. Glorioso es el Todopoderoso. Sé que de parte del Señor nos va a traer fichas como enseñanzas muy especiales acerca de el libro de Daniel profético, donde nos está empezando a mostrar secretos, códigos. Solo por el Espíritu los podemos entender, solo si tenemos luz. Para tener luz hay que estar despiertos, no dormidos, y no estar acobijados con nuestros propios fundamentos, en los cuales nacimos y fuimos formados, nos levantamos y estamos formando a otros. Que el Señor Todopoderoso nos ayude, nos bendiga, nos dé revelación y entendimiento, y que abra
nuestros entendimientos como les abrió el entendimiento a los apóstoles para que entendiesen las sagradas escrituras. En esta introducción al sueño de Nabucodonosor, mucho hemos oído de pronto acerca de esta enseñanza, dándole su cumplimiento literal en su tiempo. Pero esto tiene profundidad para todos los tiempos. Pero poco nos han hablado acerca del personaje al cual se le dio este sueño, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y es muy importante para entender el punto por el cual el Señor en Jeremías habló de Nabucodonosor diciéndole mi siervo. Y era un rey pagano, y era un rey babilónico, de un fundamento idolátrico, de idolatría, pero el Señor lo llamó mi siervo, igualmente que a otro por ahí rey. Entonces, es importantísimo que entendamos realmente quién era Nabucodonosor. Nabucodonosor, en hebreo, se dice Nebuchadnezzar. Proviene del acadio Nabu, Kudurri Usur, y significa protege mi heredero o protege mi corona. Nabu protege los límites. Es un nombre teofórico que invoca a Nabu, el dios babilónico de la sabiduría y la escritura, solicitando protección. Nabucodonosor fue levantado directamente para juicio de Judá y de Jerusalén. En Judá está representado tipológicamente toda la descendencia de Judá después de nuestro Señor Jesucristo, el cristianismo, que se ha fundamentado en el descendiente de Judá. Y en Jerusalén, el alto conocimiento alcanzado por Judá. Eso representa en Jerusalén el alto conocimiento alcanzado por Judá. Entonces, para entender esta base fundamental de lo que pasó y por qué a este rey le fue mostrado este sueño de parte del Eterno, tomándolo así como un vaso en las manos de él para cumplir su juicio. Un juicio para Judá y Jerusalén. Es más que todo un enfoque directo hacia Judá y a Jerusalén. Todos los que interpretadores a través de los tiempos, pues, han descifrado el sueño según le fue revelado a Daniel y según el cumplimiento literal en su tiempo. Pero nunca se ha visualizado especialmente la parte espiritual del sueño, la parte tipológica en profundidad de parte del Todopoderoso. Entonces, Jeremías profetizó que Judá serviría al rey de Babilonia durante 70 años, como castigo por su desobediencia, tras la cual el Eterno los haría regresar según se narra en Jeremías 25, 11 y 12, y Jeremías 29, 10, que lo vamos a leer. Jeremías 25, 11 y 12, y toda esta tierra será puesta en soledad, ya enfoca la tierra, en espanto, y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad, ha dicho el Señor, y sobre la tierra de los caldeos, y la pondré en desiertos para siempre.
y 29:10, dice: porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, amados, ¿cómo fue usado o utilizado en los planes divinos Nabucodonosor? Miren lo que representa Nabucodonosor simbólicamente y lo que significa su nombre. El significado: protege mi heredero o protege mi corona. No por cualquier cosa o porque al Señor le plació, llamó a Nabucodonosor mi siervo. De pronto no estaba hablando tanto de la persona física, sino en sí lo que ella representaba como autoridad, el significado de su nombre. El Señor en su misericordia, y aunque su pueblo, en tierras extrañas, cautivo, subyugado, controlado por sistemas diferentes, pero eran la corona del Señor, eran el pueblo del Señor, por lo cual el Eterno lo estaba guardando, lo guardó, lo guardará por siempre, esté en el punto, en el lugar donde esté. Para llamar el Eterno a Nabucodonosor, llamarlo mi siervo, no fue porque también al Eterno le plació llamarlo así, no. Fue porque aún siendo un rey pagano, de una nación pagana, de costumbres idolátricas fundamentales desde un principio, pero que en un momento dado tuvo temor, se preocupó en lo que le fue mostrado, se preocupó en lo que le fue revelado, para investigar o ubicarse qué era lo que tenía que hacer. Mientras que hay una diferencia con el faraón del antiguo, en Éxodo, el Señor lo levantó, sí, para manifestar su gloria y su nombre, pero este personaje, el Señor no lo llamó mi siervo, porque se rehusó, se resistió, como está en Éxodo 9, 16, 17. Dijo el Señor a Faraón: yo te he puesto para declarar en ti mi potencia, y que mi nombre sea contado en toda la tierra. Éxodo 9, 17. Y todavía, ya le está reclamando el Señor, y todavía te ensalzas tú contra mi pueblo para no dejarlos ir. Y Éxodo 9:13, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hay una diferencia y por qué a Faraón no le llamó mi siervo. Porque se endureció a amarrar el pueblo, a tener el pueblo controlado, a no dejarlo ir, a de pronto a dejar las mujeres, a dejar los niños. Y aunque estaba puesto para que el nombre del Eterno se exaltara a través de los tiempos, no se quiso dejar usar o se rehusó soltar voluntariamente al pueblo. Mientras que en Nabucodonosor, a quien el Señor llamó mi siervo, fue una persona que tuvo temor ante los sueños del Altísimo, ante las revelaciones del Altísimo, ante lo que le fue mostrado, hasta el punto de tomar la dirección profética de un siervo que tenía allí, llamado Daniel, para que le revelase las cosas profundas que el Señor le quería dar a entender.
Entonces, es importante sobre esta profecía, también les dejo que se lean Segunda de Reyes, capítulo 24. Y volvemos a Jeremías 25, porque este punto de que fue entregado Judá y Jerusalén en manos babilónicas, en ideologías babilónicas, en costumbres babilónicas, donde el pueblo incurrió en transgresión, pero hubo alguien que se preservó. El mensaje profético directo del Eterno es preservado. Así lo quieran olvidar, así lo quieran guardar, así lo quieran esclavizar, pero es guardado. Se protege porque es la profecía directa del Eterno para su pueblo, pura y sin contaminación. Y vamos a unos puntos. En Jeremías, ahí en Jeremías 25, palabra que fue a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá. En el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual es el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló Jeremías profeta a todo el pueblo de Judá y todos los moradores de Jerusalén, diciendo: el pueblo de Judá y todos los moradores de Jerusalén, diciendo, a todo el cristianismo y todos los conocimientos, diciéndole la profecía, diciéndole el Todopoderoso, lo que les quiere dar a entender por qué se falló y por qué se murió espiritualmente con conocimiento y todo. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, fue a mí palabra del Señor, y os he hablado madrugando y dando aviso, mas no oísteis. ¿Qué quiere decir madrugando? Palabra del Eterno a tiempo, para que nadie se queje, para que nadie se autojustifique de que no se le fue avisado. Madrugando y dando aviso, mas no oísteis. Dando aviso, mas no oísteis. Ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Vuélvanse de los malos caminos y la maldad de vuestras obras. No vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndole y encorvándose a ellos. No provoquéis a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Verso 7. Empero no me habéis oído, dice el Señor, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Principio del pecado fundamental de los pueblos. No oír al Eterno. No oír la voz del Todopoderoso. Y oír otras cuestiones contaminadas a través de la historia, amalgamadas, promiscuadas, y comiendo sancocho espiritual, uniendo conocimientos y doctrinas traídas de cualquier parte, y fundamentadas y poniéndolas y amalgamándolas y promiscuándolas con la palabra del Eterno. Y eso es contaminación. No oír al Eterno. Por eso dice: y envió el Señor a vosotros todos sus siervos, los profetas, madrugando y enviándolos, mas no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y morad en la tierra que os dio el Señor, a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y encorvándoos a ellos, y ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Empero no me habéis oído, dice el Señor, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. ¿Qué nos está mostrando
el Señor en este versículo 7 de Jeremías 25, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos. Manos. En los ministerios está representada la enseñanza, la obra de vuestras manos, el fruto de la enseñanza vuestra. Y dice, para mal vuestro, lo que están haciendo según los pueblos para bien, el fruto de sus manos es para mal propio, porque se ha dejado la enseñanza pura y santa, acompañada de profecía directa del Todopoderoso, para meter propio conocimiento e ideología propia. A causa de todo aquello, los pueblos son entregados a los reyes babilónicos y a través de las escrituras a todos los reyes paganos, que algunos en la misericordia del Señor se dejaron usar porque cumplieron las palabras del Señor según el Eterno les daba entendimiento. Proverbios 16:4. Proverbios 16:4. Pero primero vamos para 1 Samuel 15:22. El error de los pueblos es pensar que las palabras del antiguo pacto ya pasaron y que ya se cumplieron. Amados hermanos, estamos en pañales en la revelación profunda del texto sagrado antiguo. Si Israel se chocó contra sus propias profecías, contra las propias escrituras, ¿cuánto nomás los pueblos gentiles tomados para como iglesia o como pueblo del Señor? Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿tiene el Señor tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso es palabra para todos los tiempos. Qué profundidad tan tremenda hay en esta palabra. Ahora, Proverbios 16:4. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho el Señor por sí mismo, y aún al impío para el día malo. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Juan 14:15. Juan 14:15 y 21. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué profundidades hay en las expresiones del Maestro Eterno en sus palabras? Si algo pidiereis, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es leerlo y pasarlo, y citarlo y recitarlo y no más, y no cumplir nada, no. Y si el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Glorioso es el Todopoderoso. Romanos 9:17. Romanos 9:17. Dice, porque la Escritura dice de Faraón que para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
De manera que del que quiere tiene misericordia, y del que quiere endurece. Me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostróles para con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama, tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas. Porque la palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra fuéramos semejantes. Pues qué diremos, que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, saber la justicia que es por la fe. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque le seguían no por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Glorioso es el Todopoderoso. Ese pasaje de Romanos, el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, tiene una profundidad tremenda. Porque hay quienes en este momento, aún los mismos judíos, están diciendo que ahí hay equivocación en la escritura, donde el Señor le dice a Nabucodonosor que es su siervo. Dice que ahí hay un error, porque el Todopoderoso no le va a decir siervo a cualquiera o a alguien que no sea de su pueblo. Pero lo que estamos mostrando, o el Señor nos está mostrando, es aún en todo el significado de este personaje, lo que es, cómo se sobresaltó al sueño, cómo permitió que la profecía le enseñara, le fuese revelado, cómo oyó estas palabras y cómo permitió que se cumpliese lo que se tenía que cumplir según los 70 años, literalmente, aunque espiritualmente todo esto sigue caminando. Es por la voluntad del Todopoderoso. Hay secretos profundos, como si serpiente es una tipología mala, como es levantada una serpiente en el desierto y todo el que mirara era sano. Todo tiene su explicación profunda de parte del Todopoderoso. Entonces, los pueblos, desde un principio, están enfocando a Judá y a Jerusalén, que no oyeron al Eterno, que madrugó la palabra a tiempo, dando aviso, mas no oísteis, que inclinasteis vuestro oído para escuchar, mas no escuchasteis. Vuélvanse de los malos caminos y de la maldad de vuestras obras, o sea, rectifiquen sus enseñanzas. Es hora de rectificar las enseñanzas. Del que los ministerios doctorados sean por el Espíritu, y los pueblos que han sido engañados a través de enseñanzas para beneficio, bienestar propio, es hora que se liberen, que se suelten, dándoles una enseñanza directa por el Espíritu. Si el mismo Nabucodonosor se arrepintió, tomó la decisión de oír la profecía del Eterno, tembló ante la palabra, como dijo el profeta Habacuc: oh Señor, oído he tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Tenemos que mirar que es el Señor que nos está hablando. Y que aún el pueblo en cautiverio, en cualquier estado espiritual que se encuentre, Dios lo tiene en la mira.
Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Nos están pasando cosas terribles en nuestro medio y en el mundo, porque nos tenemos que arrepentir todos, para que la cautividad predeterminada de estos tiempos cese, pare y seamos liberados para su honra y para su gloria. Lo que continúa en el sueño de Nabucodonosor, el que no entienda espiritualmente lo que eso significa, no va a entender las 70 semanas de Daniel ni los 10 puntos importantes que tendremos enseñanza en cada uno de esos puntos, la prevaricación, el continuo sacrificio, todas esas cosas que se están viviendo y que es hora. Por eso el Señor dijo a través del mismo profeta: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas de cuál sea el buen camino, y andad por él. Glorioso es el Todopoderoso. Quiero cerrar con Jeremías 36, 1, 2 y 3. Jeremías 36, para que quede. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que fue esta palabra a Jeremías del Señor, diciendo: tómate un rollo de libro y escribe a él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra todas las gentes, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oirá la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, para volverse cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Jeremías 36, 1, 2 y 3. Y cierro con Jeremías 27, 6. Ahora yo he dado todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las gentes le servirán a él y a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y le servirán muchas gentes y reyes grandes. Y será que la gente y el reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusieren su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, con espadas y con hambre y con pestilencia, visitaré a la tal gente, dice el Señor, hasta que los acabe yo por su mano. Por eso el pueblo murió espiritualmente, cayendo en manos de Nabucodonosor. ¿En manos de qué? Del punto: protección a mi heredero, protección a mi corona, protección a los límites, protección a la sabiduría y a la escritura, solicitando protección. Eso significa Nabucodonosor, lo repito y termino ahí. En hebreo, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, proviene del acadio, Nabu-Kudurri Usur, y significa protege mi heredero, protege mi corona. Nabú protege los límites. Es un nombre teofórico que invoca a Nabú, el dios babilónico de la sabiduría y la escritura, solicitando protección. ¿En manos de qué o de quién cayó Judá y Jerusalén? En manos de todo este asunto. Por eso lo que sigue el sueño es profundo. Si el Señor nos lo dará, lo traeremos con la ayuda del Todopoderoso. Bendiciones a mi hermano Oscar Yesí Díaz Sevillano, mi hermano Salomón Ojeda, mi hermano William Amú, todos los amados del Señor que están viendo este video y que lo oirán, y vamos a compartirlo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y que el Señor nos dé revelación y entendimiento, porque entre más días, más profunda es la palabra del Señor, para que nos pellizquemos, nos toquemos y oigamos el llamado del Eterno a través de los tiempos, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos,
y te alumbrará la unción, te alumbrará Cristo. Glorioso es el Todopoderoso. Bendiciones del Altísimo, y nos veremos en continuidad con la ayuda del Todopoderoso, declarando las victorias en su poderosísimo nombre. Dios les guarde y bendiciones para todos.